Seguramente te has preguntado, ¿qué es Israel? ¿O de dónde surgió? ¿O por qué es tan importante? En este video te respondo estas preguntas de una forma sencilla y sin mucho detalle porque hay muchos. Todo comenzó con Abraham, de quien seguramente has escuchado antes. Abraham nació en Ur de los Caldeos y el Señor le mandó que fuera a una tierra llamada Canaán. La esposa de Abraham, Sarai, era estéril, por lo que no habían tenido hijos. A los 99 años, ya algo viejo, el Señor le habló y estableció un convenio eterno entre él y su descendencia para ser su Dios y el de su descendencia. Le cambió el nombre de Abraham a Abraham. También le prometió que sería el padre de muchas naciones, que todos serían grandemente bendecidos por su Dios, que reyes saldrían de su progenie y que además tendrían muchas tierras por herencia. A cambio, ellos tendrían que circuncidarse y prometer que Jehová sería su único Dios. También a Sarai, su esposa, el Señor decide cambiarle el nombre por Sara, prometiéndosele ser madre de naciones también. Y además le dice que tendrían un hijo. Aquí pasa algo interesante. Si Sara era estéril y ahora estaban demasiado viejos, ¿cómo podrían tener un hijo? El Señor insiste en prometer que Sara tendrá un hijo al que deberían llamar Isaac, y que estas mismas promesas que estaba recibiendo Abraham también serían confirmadas con Isaac y su descendencia. Y en efecto, tienen un hijo a quien llaman Isaac. Seguro has escuchado la historia en la que a Abraham se le manda a sacrificar a su hijo Isaac y que un ángel le detiene la mano con el cuchillo. Bueno, este es el Isaac de esa historia. Isaac se casó con Rebeca y fue un gran profeta y patriarca igual que su padre. Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos, Esaú y Jacob. Y bueno, ambos eran muy diferentes físicamente. Esaú se portaba más o menos y Jacob se esforzaba un poco más. Finalmente Isaac bendice a ambos hijos, pero Jacob recibe las más grandes bendiciones, las mismas que Abraham y que Isaac. La historia es bastante interesante. Si quieres saber más sobre cómo Jacob obtiene las bendiciones, lee el capítulo número 27 de Génesis. Jacob se enamoró de Raquel. Jacob trabaja para poder casarse con ella, pero el papá de Raquel le dice que se case primero con Lea, la mayor, antes de casarse con Raquel. Bueno, ahí hubo un poco de trampa. Y bueno, también tuvo otras 2 concubinas, Bilha y Silpa. Aquí hay un dato importante. El Señor le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel, que significa Dios prevalezca. Si recordamos, el principal punto del convenio es que Jehová sería el Dios de toda esta descendencia. De esta forma, Dios prevalecería como su Dios. De Lea nacen 6 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. De Bilha nacen Dan y Neftalí. De Silpa nacen Gad y Aser. Y Raquel, aunque estéril, tiene a José como un milagro y también a Benjamín, pero fallece ella en el parto. Si los contamos, son 12. Estas son las 12 tribus. A esto se le llama en las escrituras la casa de Israel. Aquí viene algo interesante. Rubén, el primogénito, había perdido el derecho a la primogenitura y una doble porción de la herencia por su inmoralidad. Y bueno, así fue con todos los hermanos mayores. Entonces la primogenitura llegó a ser de José, debido a que Raquel fue la segunda esposa. El tener la primogenitura involucraba recibir el sacerdocio y las responsabilidades de cabeza sobre toda la descendencia. Y bueno, seguro sabes la historia de José vendido en Egipto. Bueno, esa es esta historia. José, después de que llega a ser gobernante en Egipto, invita a toda su familia a la casa de Israel o israelitas a vivir en Egipto. Finalmente Israel, o sea Jacob, antes de morir, da una bendición específica a cada uno de sus 12 hijos y muere. Los israelitas se multiplicaron y vivieron ahí 400 años hasta que Egipto comenzó a ejercer mucho injusto dominio sobre los israelitas. Ahí es donde entra Moisés, el héroe de la historia. También ocurre todo eso de las plagas y saca a Israel de Egipto. Están muchos años en el desierto con el objetivo de llegar a Canaán, su tierra natal. Y ahora Josué se queda a cargo de todo Israel. Vaya. Tiempo después empieza la época de los jueces. Uno de ellos fue el famoso Sansón, sí, el de cabello largo, súper fuerte. Y continúa con reyes como el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón, quien construyó un templo.
Salomón al principio hizo las cosas bien, pero en su vejez empezó a adorar ídolos. Cuando muere, las 12 tribus se dividen. 10 tribus deciden irse al norte y se hacen llamar solo Israel. Son gobernados por el rey Jeroboam, quien no era muy justo. Y 2 tribus se van al sur y se hacen llamar judíos, reinados por Roboam, hijo de Salomón, quien tampoco era muy justo. Tras todos ser muy inicuos y tener guerras para todo, Asiria logra tomar posesión de las tierras del norte y se lleva capturadas a las 10 tribus y las esclaviza. Y de Asiria mandan ocupar las tierras que se habían robado de Samaria. Más adelante, el imperio babilónico logra tomar posesión de una gran parte de las tierras. Tal como los profetas en ese tiempo habían profetizado, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, llega con su ejército a destruir Jerusalén. Muchos judíos fueron muertos y otros fueron llevados como esclavos a Babilonia. Unos años antes, leí y profetiza al pueblo que esto es lo que iba a acontecer. Entonces el Señor decide sacarlos, a él y a su familia, para una tierra prometida, y es cuando llegan a las Américas. Afortunadamente, el imperio persa logra dominar todo el territorio después de un tiempo, y Ciro llegó a ser el rey. Él permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y que reconstruyeran el templo. De las 10 tribus que fueron esclavizadas en Asiria, ya no se supo dónde están o qué pasó con ellas. Entonces, ¿quiénes son los gentiles? Cualquier persona que no pertenezca a ninguna de esas 12 tribus se le conoce como gentiles. Los gentiles no pertenecen al convenio que Jehová hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, o Israel. Y seguro te preguntarás, ¿todo esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, hasta el día de hoy los descendientes de todas esas tribus están esparcidas en todo el mundo. Hay descendientes de Judá, de José, de Rubén, y todos ellos pertenecen a la casa de Israel. ¿Y los gentiles? También hay gentiles por todo el mundo, pero el Señor ha prometido algo. Cualquiera que acepte su evangelio y se bautice en su iglesia, no importa su raza, su origen ni su idioma, pertenecerá al pueblo de Israel y se le da un linaje de esas 12 tribus. Tú tienes un linaje, tú perteneces a la casa de Israel, y las promesas de Abraham, Isaac y de Jacob también son tuyas. Estudia las Escrituras y encuentra esas promesas. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Soy Helia Camín y nos vemos en otro video de Chicas Uf. Bye.